El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Venezuela dice que Irán le ofreció apoyo tras nueva interceptación de petrolero por Estados Unidos. Guerrilla del ELN anuncia tregua en Colombia por Navidad. Estallan las divisiones en CARICOM con respecto a la crisis entre Estados Unidos y Venezuela. Claudia Sheinbaum Pardo asegura que Estados Unidos no es un país modelo. Puerto Rico aprueba controvertida ley que reconoce al no nacido como persona natural. Desaparecen documentos relacionados con Einstein del sitio web del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos intercepta el tercer buque petrolero cerca de las costas de Venezuela. Aquí están las noticias. Washington. Ayer domingo 21 de diciembre, Estados Unidos interceptó el tercer buque petrolero en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, como muestra de una presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, según información de medios internacionales y funcionarios de Washington. La acción, que se suma a al menos 3 operaciones de interdicción marítima en menos de una semana, forma parte de la campaña declarada por el presidente estadounidense Donald Trump para hacer cumplir un bloqueo completo de buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela. El operativo fue ejecutado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo del Departamento de Defensa y se produce en medio de una ampliación de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Según reportes de agencias como Reuters, este tercer buque fue abordado mientras se encontraba en el Caribe cerca de las aguas venezolanas. El gobierno estadounidense sostiene que este tipo de embarcaciones forman parte de lo que denomina la flota en la sombra, utilizada como para transportar crudo sancionado hacia mercados internacionales y financiar actividades ilícitas del régimen de Maduro. La interceptación se da apenas días después de que las fuerzas de Estados Unidos abordaran y confiscaran otro petrolero grande identificado como Centurious, que navegaba con bandera panameña y transportaba millones de barriles de crudo venezolano a dirección a Asia, presuntamente como parte de rutas diseñadas para eludir sanciones. Previamente, el 10 de diciembre, Estados Unidos había capturado el petrolero Skipper, previamente sancionado como parte de esta ofensiva multicomponente en el Mar Caribe. Las autoridades de Washington, entre ellas la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, sostienen que estas operaciones buscan cortar flujos de petróleo que, en su visión, financian el llamado narcoterrorismo en la región bajo el liderazgo de Maduro. A través de publicaciones en redes sociales, Kristi Noem ha reiterado que Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento de petróleo sancionado y deteniendo las embarcaciones que participen en este tipo de comercio. Por su parte, el gobierno de Venezuela ha advertido que tomará acciones diplomáticas ante organismos multilaterales, incluidos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para denunciar lo que considera una violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana. Washington. Una encuesta publicada encontró que el índice de aprobación del presidente Donald Trump cayó 8 puntos desde el comienzo de su segundo mandato. El estudio de Emerson College Polling fue el más reciente en indicar un cambio casi general entre los votantes estadounidenses que se alejan de los candidatos republicanos antes de las elecciones intermedias de 2026. Esto ocurre un día después de que Trump pronunciara un acalorado discurso nacional desde la Casa Blanca, donde presentó un panorama optimista de la economía que contradecía datos, encuestas e impacto de la crisis de asequibilidad en el ciudadano común, dados que los alimentos, la atención médica, el cuidado infantil, la educación y la vivienda aumentaron significativamente bajo su administración. No está claro cómo las palabras de Trump convencerán a los votantes republicanos de que la economía es para ser optimistas. En las últimas semanas afirmó que cualquier preocupación por la asequibilidad es parte de un engaño demócrata y que la gente simplemente necesita escuchar su perspectiva para cambiar de opinión. Como sugieren las nuevas encuestas, los votantes no están convencidos. Alrededor del 41% afirmó aprobar la labor de Trump
como presidente, frente al 49% que lo afirmó en enero. El 50% de los votantes dijo que desaprueba su labor hasta la fecha. Según el 38% de los votantes, el principal problema en Estados Unidos es la economía. Afirmaron que era más importante que la sanidad, la inmigración y las amenazas a la democracia. Los 1,000 votantes registrados activos encuestados le dieron a Trump una calificación reprobatoria por su manejo a la economía y asequibilidad a la atención médica, según la encuesta de Emerson. El miércoles, el mandatario culpó a los demócratas de haberle impuesto un desastre inflacionario, el peor en la historia de nuestro país, y afirmó que ahora los precios del pavo y los huevos bajaron y todo lo demás está cayendo rápidamente. Y aún no ha terminado. Pero vaya si estamos progresando, afirmó a la agencia Associated Press. Su afirmación de que los precios están en descenso no se refleja en las cifras de inflación, que se mantienen prácticamente en el mismo nivel que cuando asumió el cargo, tras caer significativamente antes del final de la presidencia de Joe Biden. Tampoco es cierto que la era Biden haya provocado la peor inflación de la historia del país. El índice de precios al consumidor IPC fue del 3% en septiembre, la misma tasa que en enero, ligeramente superior al 2,9% de diciembre, el último mes completo de Joe Biden en el cargo. Nueva York. Al menos 16 archivos desaparecieron de la página web pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde muestran documentos relacionados con Jeffrey Epstein, incluyendo una foto en la que aparece el presidente Donald Trump, menos de un día después de haber sido publicados, sin explicación por parte del gobierno y sin aviso al público. Entre los archivos desaparecidos que estaban disponibles, el viernes y dejaron de estarlo el sábado, habían imágenes de pinturas de mujeres desnudas y una donde aparecía una serie de fotografías a lo largo de un mueble y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una imagen de Trump junto a Epstein, Melania Trump y la socia de Epstein, Ghislaine Maxwell. El Departamento de Justicia no respondió a preguntas sobre por qué desaparecieron los archivos, pero dijo en una publicación en X que las fotos y otros materiales seguirán siendo revisados y censurados de acuerdo con la ley, como medida de precaución a medida que recibimos información adicional. En línea, los archivos desaparecidos sin explicación alimentaron la especulación sobre qué se eliminó y por qué no se notificó al público, lo que complica la prolongada intriga entre Epstein y las poderosas figuras que lo rodeaban. En una publicación en X, los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron la imagen faltante que presenta una foto de Trump escribiendo: ¿qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el público de Estados Unidos. El episodio profundizó las preocupaciones que ya había surgido de la tan esperada publicación de documentos por parte del Departamento de Justicia. Las decenas de miles de páginas divulgadas presentan poca información nueva sobre los crímenes de Epstein o las decisiones judiciales que le permitieron evitar cargos federales graves durante años, al tiempo que omiten algunos de los materiales más atentamente observados. Algunos de los registros más relevantes que se esperaban acerca de Epstein no se encuentran por ninguna parte en las revelaciones iniciales del Departamento de Justicia, que incluyen decenas de miles de páginas. Faltan las entrevistas del FBI con víctimas y memorandos internos del Departamento de Justicia sobre decisiones de acusación, archivos que podrían ayudar a explicar cómo los investigadores veían el caso y por qué Epstein se le permitió en 2008 declararse culpable de un cargo relativamente menor de nivel estatal relacionado con la prostitución. Los registros que deben ser divulgados en virtud de una ley reciente aprobada por el Congreso no contienen referencias a distintas figuras poderosas vinculadas durante mucho tiempo con Epstein, como el expríncipe Andrés de Gran Bretaña, lo que renueva las preguntas sobre quién fue investigado, quién no, y en qué medida las divulgaciones fomentan realmente la rendición de cuentas públicas. Entre las nuevas revelaciones está un vistazo a la decisión del Departamento de Justicia de abandonar una investigación sobre Epstein en la década del 2000, lo que le permitió declararse culpable de ese cargo a nivel estatal, y una denuncia de 1996
previamente desconocida, donde se acusaba al magnate de robar fotografías de menores de edad. En las divulgaciones hechas hasta ahora, abundan las imágenes de las casas de Epstein en la ciudad de Nueva York y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, con algunas fotos de celebridades y políticos. Hubo una serie de fotos nunca antes vistas del expresidente estadounidense Bill Clinton, pero muy pocas del actual presidente Donald Trump. Han estado relacionados con Epstein, pero han desmentido esas amistades desde entonces. Ninguno ha sido acusado de ningún delito en relación con el magnate, y no había indicios de que las fotos tuvieran un papel en los procesos penales presentados en su contra. A pesar de que el viernes se cumplió la fecha límite fijada por el Congreso para hacer público todo el material, el Departamento de Justicia dijo que planea liberar los registros de manera gradual. Atribuyó el retraso al largo proceso de ocultar los nombres de las víctimas y otra información de identidad. El departamento no ha informado cuándo podrían publicarse estos registros. San Juan de Puerto Rico. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, anunció que convirtió en ley un controvertido proyecto que reconoce al no nacido como persona natural y que ha despertado el rechazo de múltiples sectores, incluidos profesionales de la salud. El proyecto del Senado 504 busca enmendar el Código Civil de Puerto Rico para declarar que el ser humano en gestación o nascituras es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. La medida es de la autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez, y de varios senadores conservadores, en su mayoría del Partido Nuevo Progresista, PNP, liderado por la gobernadora. Recientemente, más de 320 médicos y profesionales de la salud de Puerto Rico hicieron un llamado urgente a la gobernadora para que no firmara el proyecto por considerarlo un riesgo para la vida de mujeres gestantes. En una carta, los firmantes advirtieron que el proyecto, que propone reconocer capacidad jurídica al embrión desde la concepción, representa una alteración sustancial al marco legal del Código Civil vigente y podría tener consecuencias graves y directas sobre la práctica médica y la autonomía de las mujeres y personas gestantes. La misiva fue firmada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, ginecólogos obstetras, pediatras, neonatólogos, personal de enfermería y profesores de la Escuela de Medicina. Bajo esta propuesta legislativa hay unos escenarios críticos que podrían volverse más peligrosos, como los embarazos ectópicos, hemorragias masivas o desórdenes placentarios que requieren intervención inmediata, explicó Yari Vale Moreno, ginecóloga obstetra. La ginecología agregó que permitir la intervención legal de terceros, incluyendo exparejas o personas no vinculadas clínicamente, podría retrasar decisiones médicas urgentes y poner en riesgo la vida de la persona gestante. Los firmantes de la carta advirtieron sobre las complicaciones en caso en que las personas gestantes enfrentan un diagnóstico de cáncer durante etapas tempranas del embarazo, pues la medida podría limitar el derecho a interrumpir la gestación para permitir tratamientos que salvan la vida. La misiva destaca además los casos de embarazos no viables o con malformaciones letales, donde la medida podría dar paso a que parejas o exparejas interfieran en decisiones médicas necesarias, obligando a continuar gestaciones que impactan la salud física y emocional de la persona embarazada. Alertaron a su vez sobre el riesgo de criminalizar pérdida de embarazo por razones médicas y denunciaron que la medida podría otorgar nuevas herramientas legales a agresores en caso de violencia doméstica, extendiendo su control sobre la persona gestante. Por su parte, el ginecólogo obstetra Alberto de la Vega indicó que el proyecto podría generar disputas judiciales prolongadas, incluyendo en caso de violación, donde el agresor podría intentar representar legalmente al feto en contra de la voluntad de la víctima. Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó afirmando que Estados Unidos no es un país modelo, al señalar que enfrenta problemas de valores y una crisis de adicciones que, dijo, no se presentan de la misma manera en México. La declaración fue hecha durante un evento de entrega de becas Benito Juárez realizado ante estudiantes. Durante su discurso, Claudia Sheinbaum Pardo utilizó de ejemplo el sistema educativo estadounidense, donde los jóvenes suelen ingresar a escuelas sin necesidad de presentar un examen de admisión.
Sin embargo, aclaró que ese hecho no implica que el país vecino sea un referente en otros aspectos sociales. La mandataria sostuvo que en Estados Unidos existen graves problemas relacionados con la drogadicción, lo que desde su perspectiva refleja una crisis de valores que afecta a amplios sectores de la población. En contraste, destacó que México mantiene una estructura social distinta, con mayor énfasis en la familia y la comunidad. En este contexto, hizo un llamado a los jóvenes mexicanos a comprometerse con sus estudios, su entorno y su país, y subrayó la importancia de fortalecer la educación pública como una herramienta para prevenir problemáticas sociales. Señaló que su gobierno continuará impulsando la construcción de nuevas escuelas de nivel medio superior y superior, así como la ampliación de programas de becas para evitar la deserción escolar. Claudia Sheinbaum también se refirió a la política antidrogas de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva para clasificar el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Indicó que México analiza el alcance de esta medida, aunque reiteró que el problema del consumo de drogas no puede atenderse únicamente desde una perspectiva punitiva. Finalmente, la presidenta insistió en que es necesario atender las causas de fondo, como la falta de oportunidades, la salud mental y el entorno social, para enfrentar de manera integral la crisis de adicciones, tanto en México como a nivel internacional. Ciudad de México. La Fiscalía General de la República, FGR de México, informó que entregó en extradición a Estados Unidos a Faustino N. y a Oscar N., el primero requerido por la presunta venta de medicamentos falsificados con sustancias que contenían fentanilo, y el segundo por delitos de abuso sexual y violación a una persona menor de edad. En un comunicado, la Fiscalía indicó que en cumplimiento del tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos, la entrega de los sujetos al gobierno de aquel país por diversos delitos se efectuó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para su traslado final. La Fiscalía detalló que Faustino N. fue requerido por el Tribunal Federal para el Distrito Sur de California por la probable comisión de los delitos de asociación delictuosa y venta de medicamentos falsificados, ya que se le señaló por importar sustancias que contenían fentanilo, así como la venta de medicamento falsificado. Además, precisó que el sujeto requerido fue detenido en agosto pasado en la ciudad fronteriza de Tijuana, en el estado mexicano de Baja California. También explicó que la extradición de Oscar N. se dio tras ser requerido por la Corte Superior de Estados de California, en el condado de San Diego, por la probable comisión de los delitos de abuso sexual y violación, los dos en agravio de una persona menor de edad. Según el informe, el sujeto también fue capturado en Tijuana el 20 de agosto de 2025. México y Estados Unidos han estrechado su colaboración en seguridad para mejorar el trabajo en conjunto en las extradiciones, en las que, por ejemplo, se ha incluido a 55 jefes del crimen organizado. Atención, Tegucigalpa. El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre para revisar 2.792 actas electorales con inconsistencias se reanudó ayer a las 11 de la mañana, según la página web del Consejo Nacional Electoral, CNE, tras una interrupción de varias horas, hacia las 12 horas local, con la reanudación del escrutinio especial. El candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Narri Tito Azura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguía al frente con 1.371.957 votos, 40,29%. Salvador Narraya, candidato del también conservador Partido Liberal, seguía en el segundo lugar, con 1.347.162, el 39,56%. Y la candidata oficialista Ritzy Moncada, quien pedía la nulidad total de las elecciones, en el tercero con 651.578 sufragios, el 19,13%, con el 99,87% de las actas escrutadas. El conteo especial se paralizó después de varias denuncias hechas por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta de la CNE, y Cosette López, representante de los partidos Liberal y Nacional, ante ese organismo, sobre mayores dificultades internas y externas, algunas provenientes del tercer consejero Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación Libre de Izquierda. Atención, Puerto España. Las divisiones en el seno de la Comunidad del Caribe, CARICOM,
se hicieron más potentes con intercambio de acusaciones entre Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, por sus posturas con respecto a Estados Unidos y Venezuela. El origen de la escalada de las tensiones internas en esta organización regional de 15 miembros fue un comunicado de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Canla Parsad Bicesar, quien aseguró que CARICOM ha perdido el rumbo en la actual crisis en el Caribe por el despliegue militar estadounidense contra Venezuela. Una organización que opta por menospreciar a nuestro mayor aliado, Estados Unidos, pero que apoya al narcogobierno de Nicolás Maduro, es una organización que claramente ha perdido el rumbo. Esta postura tiene repercusiones. Todos debemos asumir las consecuencias de nuestras acciones, afirmó Parsad Bicesar. Trinidad y Tobago y Guyana apoyan a Estados Unidos en su ofensiva contra Venezuela, mientras que muchos otros miembros de la CARICOM se han mostrado cautelosamente críticos, advirtiendo de que un conflicto tendría consecuencias para todo el Caribe. La primera ministra trinitense insistió en que CARICOM no puede seguir operando de esta manera disfuncional y autodestructiva, ya que perjudica gravemente a los pueblos del Caribe. CARICOM no es un socio confiable en este momento. Lo cierto es que bajo la tenue máscara de unidad existen numerosas fisuras que se están ampliando y que, de no abordarse, conducirían a su implosión, subrayó. Tras estas duras críticas a la organización caribeña, uno de sus miembros, el veterano primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brodney, defendió que CARICOM es un socio fiable, tanto en materia económica como de seguridad para los países integrantes. Lima. El fiscal general interino del Perú, Tomás Aladino Gálvez, informó que la fiscal provincial de Lima, Miriam Parra, recibió un mensaje en el que delincuentes aún no identificados le amenazaron de muerte por ejercer su labor y además también intentaron atentar contra su vida. El Ministerio Público convocó una rueda de prensa junto al Ministerio del Interior y la Policía Nacional para denunciar estas amenazas y anunciar que van a reforzar las medidas de seguridad para la fiscal. Queremos expresar nuestra solidaridad a todos nuestros fiscales y en este caso a la señora fiscal Miriam Parra. Que sepan que no están solos, que estamos todos con un solo puño y que estos criminales no se van a salir con la suya, afirmó Gálvez. Las autoridades mostraron el mensaje extorsivo que recibió Parra el 11 de diciembre, en el que el delincuente señaló que por su culpa está en la cárcel y le dijo que el día que no se encuentre resguardada por la policía será su último día de vida. Además, se proyectó el video en el que desconocidos que iban en motocicleta siguieron a la fiscal cuando el policía que resguardaba a Parra enseñó su arma y estos huyeron. Bogotá. La guerrilla del ELN anunció una tregua unilateral en Colombia frente a las fuerzas del orden estatales por las festividades de Navidad y fin de año, según un comunicado difundido hoy por el grupo rebelde. La medida ocurre pocos días después de un ataque al Ejército de Liberación Nacional ELN con drones y explosivos que dejó 7 soldados muertos y 30 heridos en una base militar en el norte del país. La Dirección Nacional del ELN ordenó a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra Fuerzas Armadas del Estado, señala el comunicado. El cese del fuego iniciará este 24 de diciembre y se extenderá hasta el 3 de enero de 2026. Atención Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a defender a su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, enviado a detención preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, UNGRD, y aseguró que él es inocente. La magistrada Aura Alessandra Rosero no quiso ni escuchar la defensa. Yo sé que Bonilla es inocente y han apresado a un profesor de economía por venganza, escribió el mandatario, donde también cuestionó la decisión judicial que ordenó su detención preventiva y llamó a estudiantes de economía a pronunciarse sobre lo que consideró una persecución contra posturas intelectuales distintas. Desde el jueves, día en que se conoció la orden contra Bonilla, Petro insistió en que él es inocente, su exministro, y lo ha calificado la decisión judicial como un ataque político. Caracas. Venezuela afirmó que Irán ofreció su apoyo ante el robo de buques cargados de petróleo por parte de Estados Unidos
tras la interceptación de un segundo tanquero con crudo venezolano. No obstante, Teherán no mencionó ninguna medida concreta en su informe de una llamada entre sus jefes diplomáticos. Irán es uno de los principales aliados internacionales del presidente Nicolás Maduro, que denuncia un plan para derrocarlo desde Washington. Estados Unidos incautó un segundo buque petrolero. La relación entre Irán y Venezuela se estrechó con la llegada al poder de Hugo Chávez y continuó con su sucesor Maduro. Irán, auxiliado en el pasado a Venezuela con envíos de combustible, alimentos y fármacos, los dos países firmaron en 2022 un acuerdo de cooperación por 20 años. Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países sostuvieron una llamada telefónica en la que, según el canciller venezolano, Teherán ofreció su cooperación en todos los ámbitos para afrontar la piratería y el terrorismo internacional que Estados Unidos busca imponer mediante la fuerza militar. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz inicio de semana para todos. Hasta pronto. Bye.